Están custodiados en lugares de la máxima seguridad, en laboratorios donde casi ningún mortal tiene acceso. Y es evidente, porque son joyas de la naturaleza. Ahora bien, pueden ser joyas letales. Estamos hablando de los virus, pero de unos virus desconocidos hasta ahora. Yo contemplo esto, fíjense, como un gran árbol, un árbol milenario, de remotísima historia, 30.000 años de antigüedad, ¿se imaginan? Y sus anillos dándonos una información. Pues pasa algo parecido, son anillos de un tubo de hielo extraído en el Ártico. Y después, como ahora contemplamos nosotros esto, con esta tonalidad tan curiosa, la sorpresa de los científicos. Se han encontrado virus gigantes, virus con nombres que ligan inmediatamente con el misterio, como el Pandoravirus. Repito, virus gigantes, propiedades desconocidas, virus que han vuelto a la vida después de 30 milenios de hibernación. ¿Estamos preparados para asumir la vuelta, la resurrección de esos virus? ¿Qué va a pasar cuando en zonas del planeta estos virus vuelvan a tomar posesión de lo que era suyo? Ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, absoluta realidad. Y con científicos e investigadores vamos a descubrir qué está pasando realmente. Porque ustedes ya habrán caído en la cuenta. Algo está ocurriendo ahí arriba, en los polos. El cambio climático, el deshielo, la reducción de esa gigantesca masa blanca está haciendo emerger a estos peligrosos enviados, los nuevos virus. Algo está pasando, que duda cabe. Un increíble reportaje. Los virus que resurgen por el deshielo. Y de verdad, digno de una novela. Lo que pasa que es pura ciencia y está ocurriendo. Queremos saber más claves, porque todos conocemos los virus, todos creemos saber algo de virus, todos, casi todos, desconocemos los virus, que son realmente a veces enigmáticos en su comportamiento, y sobre todo cuando vemos que hay criaturas, entre comillas, que pueden emerger de tiempos remotísimos. El autor de ese reportaje, Juan Carlos de la Cal, compañero del Mundo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Espectacular, ¿eh? Gracias. Da un poco de miedo también, sinceramente, pero igual no está justificado. Igual es la pura naturaleza. Ahora nos cuentas. Porque el que nos ha dado miedo, entre comillas, claro, es Manuel Martínez, profesor, Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante, porque nos he traído algo, pues para que no solo haya atrezo, casi ligado con lo que es el concepto de la ficción y los virus, sino para que haya realidad. Y te lo agradezco muchísimo, Manuel. Gracias. Un placer estar aquí. ¿Qué tienes aquí? Bueno, aquí he traído dos tubos reales. Aquí tenemos dos virus. De hecho, aquí hay 5 millones de virus en este tubo. Y en este otro tenemos 500 millones de virus. Que por eso, ¿vale? Quizás está un poco más enturbiado. Este es un poco más turbio, ¿vale? Está un poco más enturbiado, pero bueno, se puede apreciar. Por la densidad de la cantidad que probablemente por la densidad, ¿vale? Aquí hay 100 veces más que aquí, ¿vale? Pero estamos hablando de 500 millones o 5 millones solo en apenas unos mililitros de agua. Y me lo traes porque quieres demostrarme, yo creo que también un poco la cualidad esa de... Es algo invisible, es algo... Realmente es algo invisible, es decir, un virus es probablemente la forma, podemos decir, el microorganismo más sencillo que existe. Es extremadamente simple. Y luego es extremadamente pequeño, tanto que obviamente aquí hay 5 millones y nadie puede apreciar que aquí hay algo, ¿vale? De hecho, si lo abrimos, podemos abrirlo y aquí hay 5 millones de virus, inocuo, pero ¿no decías, inocuo, y esto de hecho son 5 mililitros del mar Mediterráneo. Y en el mar Mediterráneo es un mar de bacterias y virus. Y tenemos 5 millones, 10 millones por mililitro. Y nadie tiene miedo cuando va al mar. Claro, pero la idea que tenemos... Y en cuanto han visto los tubos, aquí compañeras del equipo, y ha habido un rechazo, efectivamente la propia palabra, incluso trasladada al mundo de la informática, es algo agresivo, es algo nocivo. Correcto, siempre tiene un estigma negativo el virus. Pero de hecho tenemos que pensar que cuando alguien va al mar a bañarse, se está bañando en un mar de virus.
hay miles y miles de millones de virus y no pasa nada. Y nadie ha pasado nada. Y entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que, como decía, tiene un elemento de novela. Juan Carlos en su reportaje, su investigación nos lo mostraba. Había una fotografía que es espectacular, ¿no? Y se habla de unos nombres, virus gigantescos, ¿no? En el deshielo. Y que están descubriéndose ahora porque precisamente el mundo está cambiando y los hielos están cambiando. Claro. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando lo que ya todo el mundo está viendo desde hace tiempo, desde sus casas, que llueve menos, o en sitios llueve más, que hace menos frío, o que hace más calor. Está pasando que en este caso concreto, que es con el deshielo, el fenómeno que está aconteciendo en todos los glaciares, las montañas, el mundo, pues la Tierra, de alguna manera, las montañas, como si fuese un legado, una especie de maldición, de metáfora, ¿no? Casi natural, está mostrando lo que antes estaba congelado, que no se veía, pues ahora, con un 10, un 20% menos de hielo que en la actualidad hay sobre la Tierra, pues está arrojando muchos misterios, muchos secretos y cosas que antes ocultas que ahora se están viendo, ¿no? Juan Carlos, ¿y a ti de lo que te ha llamado más la atención? Porque hay varias imágenes. Claro, luego hablaremos con un especialista científico de eso de los virus gigantescos o virus, si pueden, algunos les han llamado, lo contabas tú en el artículo, virus Frankenstein de alguna forma, ¿no? ¿Qué supondría que eso volviese? ¿Será tan fácil? ¿Es muy de novela o no? Ahora lo comentamos. Pero ¿a ti qué te ha llamado la atención especialmente? Porque hay algunos cuyos nombres también resuenan a misterio, ¿eh? Como Pandoravirus. Claro. Y lo que nos llega en muchas noticias, y a veces tú sabes, se queda ahí, es, vaya, bajo el hielo va cediendo, surgen estos códigos de información de enfermedades, virus antiquísimos, contra los que quizá no tengamos ningún tipo de protección. Es lo que al público le llega, ¿no? Claro. Hombre, cuando comenzamos estas series fue una serie de reportajes que queríamos hacer de cara a la cumbre de París, de cambio climático, en el periódico, en el mundo, sobre consecuencias palpables. Entonces nos fuimos a un pueblo en los Alpes italianos donde hubo una batalla en la Primera Guerra Mundial, batallas tremendas. Y con el deshielo estaban apareciendo cadáveres de soldados, cartas de que ellos tenían y demás. Y ahí nos contaron esta historia de los virus que estaban descubriendo, que habían descubierto en el Ártico. El Ártico, sabemos que si la temperatura media del mundo ha aumentado más o menos, ha dicho 0,7 grados, en el Ártico son 3 grados más. Entonces está el permafrost, que es la capa, que es la capa de subsuelo, es la mejor nevera del mundo, ¿no? Entonces estos científicos lo que buscaban era reconstruir, en el año 2000, buscaban muestras de virus o de ADN para reconstruir plantas y la flora que había en esa época, en hace 30.000 años. ¿Qué pasó? Se encontraron que de repente con este virus gigantesco, ¿no? Que no es que, porque todo en esa época era muy grande, ¿no? Los virus, los animales, las plantas, ¿no? Entonces, al estudiar este virus, el sueño en aquella época, en el año 2000, estamos hablando hace 14 años, que no es tampoco tanto tiempo, ¿no? Era a ver si el sueño era, pues, si fuese posible, si sería posible reactivarlos. Y han tardado 14 años, que son el año 2014, cuando cuando hablamos con la Chantal, la doctora de la Universidad de Marsella, cuando empezaron no tenían mucha confianza y tardó el virus solamente 12 horas en reaccionar, ¿no? ¿En 12 horas? 12 horas. ¿Ese virus que llevaba muerto, congelado, cuánto tiempo? Pues 30.000 años. 30.000 años. Ahí... Y que era completamente desconocido, si era una criatura no invitada, digamos, ¿no? Exactamente, era un virus que no... sobre todo el doctor ya no lo dirá con más exactitud, pero era tan grande que ni se lo esperaban, ¿no? Era casi un tamaño de una bacteria. Y que es el que, digamos, sale en la portada de tu reportaje, que algo tan sencillo, entre comillas, pero es que el profesor nos lo dirá, ¿no? Pero si uno detecta que dices, ostras, esto no me gustaría a mí tenerlo muy cerca, no sé, nos hemos acostumbrado a que esto significa algo. Hay una especie de óvalo, una especie de boca, 30.000 años y a las 12 horas vuelve a la vida. ¿Qué puede pasar? Que es lo que todo el público quiere saber. Es decir, estos hallazgos increíbles, porque es como arqueología bajo el hielo. Y están surgiendo, como dice Juan Carlos, cuerpos, cartas, recuerdos. La Primera Guerra Mundial, pero vas más hacia el norte y las capas son más antiguas. ¿Qué puede pasar con todo esto? ¿Cómo lo veis los científicos? Realmente es verdad que en microbiología y en biología el riesgo cero no existe. Pero sí que es verdad que hay que intentar transmitir que a pesar de que el riesgo cero no existe,
es bastante improbable que realmente algunos de estos virus realmente causen algún tipo de pandemia o epidemia, algo realmente grave, ¿no? Tenemos que pensar que la mayoría de virus que están en el mar, congelados, o en las zonas como el Ártico o el Antártico, la mayoría infectan a bacterias. Es decir, son virus que infectan bacterias y no organismos superiores, como entendemos, pues ballenas, humanos, etc. Por tanto, es verdad que se está descongelando, es verdad que está... Eso porque ha habido mucha controversia también, de que sí, de que no. Es un hecho. Ningún científico en su sano juicio... Yo creo que hoy en día ya, esto hace unos cuantos años había un debate, pero cada vez más ya hoy en día es un hecho, que nadie discute. Y es verdad que se están diseminando nuevas bacterias, nuevos virus, que estaban obviamente ahí congelados durante muchos años. Que de ahí podamos traducir a que realmente pueda ser un peligro muy importante para la humanidad, yo creo que no. Claramente no, hay que decirlo, pero es verdad que el riesgo cero, nadie puede poner la mano al fuego que algo... ¿Y qué sabemos de estos en concreto, por ejemplo, de estos Pandoravirus o del Fitovirus siberianus, de tamaños que os han dejado absolutamente desconcertados, yo creo, ¿no? Hay que pensar que un virus es extremadamente pequeño, invisible al ojo humano, invisible a un microscopio convencional que todos tenemos en la mente, y en concreto estos virus son extremadamente grandes, es algo inusual, tan grandes como una célula. El hecho es sorprendente es que se mantengan tanto tiempo. 30.000 años. O sea, la época de las cavernas, la época de Altamira, más allá, eso estaba ya ahí y ha vuelto a la vida. Bueno, que hay un debate también entre qué está vivo y qué no, pero ahora nos lo cuentas. Realmente hay un debate y no está cerrado. ¿Todavía? Es decir, no sabemos si los virus son organismos vivos o están muertos o son seres inertes. Es un debate muy interesante. Buenísimo. Y probablemente es como casi una religión. Tenemos científicos que opinan una cosa y de hecho otros científicos que opinan otra. Y yo personalmente, sinceramente, incluso hay otros que no lo tenemos ni siquiera claros, si está vivo o muerto, lo cual es fascinante. Qué bueno, como es fascinante, en este repaso, y que yo espero contar con estos amigos que se tienen mucha información de muchos temas, y contado de esta forma tan sencilla, lo agradezco a los dos, porque no es fácil, para que yo me entere, siempre lo digo lo primero. Pero fíjense, en la investigación de Juan Carlos aparece un camposanto, un cementerio, Alaska. Un lugar del que hemos hablado en muchas ocasiones, hemos intentado transmitirles su soledad con aquel especial, ¿no?, del querido Félix Rodríguez de la Fuente. Pues en Alaska, y quizá no muy lejos, ¿no?, del lugar del impacto donde pereció en estas circunstancias Félix, hay un cementerio que tiene una clave interesantísima. La clave nos llevaría a uno de los virus, estos sí, más letales que hemos conocido, ¿no, Juan Carlos? Exactamente, el H1N1, ¿no?, el virus de la gripe española, ¿no? El caso es que este hombre, John Hultin, era un estudiante de último año de su carrera de medicina y estaba buscando un motivo para hacer su tesis, y entonces un profesor, estamos hablando de principios de los años 50, comentó la posibilidad de poder resucitar un virus, estamos en aquel contexto. En los 50. En los años 50, si se rescataban de los cadáveres congelados, bla, 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 bla. Entonces el profesor comentó un caso de que había en una comunidad de inuits, de esquimales, en el norte de Alaska, en el último pueblecito de Estados Unidos, en la frontera casi con Rusia, ¿no?, que se llama Breivik Mission. Entonces en ese pueblo pues llegó en plena Primera Guerra Mundial, una patrulla de soldados llegó allí, estaban contaminados o estaban incubando el virus de la gripe, y en prácticamente menos de 2 días murieron 7 esquimales. Murió el 80% de la población, pero en esos primeros 12 horas murieron 10. O sea, que era un virus fuerte, poderosísimo, ¿no? De hecho, el virus de la gripe española dicen que en aquella época provocó más muertes que la propia contienda, 50 millones de muertos, ¿no?, en esos años. Que el virus fue más letal que las armas. La propia guerra, incluso. Exactamente. Entonces, esta gente, los inuits, los supervivientes enterraron a sus muertos en un cementerio local que tenían, posteriormente una cruz enorme. El profesor fue allí, pidió permiso, se ganó la confianza de los inuits, consiguió desenterrar de las tumbas unos cadáveres, tomó unas muestras, las llevó a su laboratorio, de nuevo al interior de Estados Unidos, e intentó reactivar el virus. Estamos hablando de un hombre joven de 25 años, 26 años. No consiguió reactivarles en su momento, pero bueno, consiguió el doctorado y consiguió hacer la tesis. ¿Qué pasó? 40 años después,
las Fuerzas Armadas norteamericanas hicieron lo mismo, mandaron una expedición para conseguir en otro lugar conseguir muestras, están buscando si era posible reactivar las muestras de la viruela, de la gripe española. Y publicaron la revista en Science, la revista científica, y hablando que habían estado a punto de conseguir reactivar esas muestras, pero que no lo habían conseguido porque se había acabado la materia prima. Entonces el doctor Hultin se puso en contacto con el director de este otro estudio y juntos fueron a tomar muestras de nuevo a la misma tumba. O sea, el chaval de 25 años con 75 vuelve con 75 años, a volver a esos cadáveres. En los años 90 vuelve allí, desentierran, ya se había tenido un poco más de conocimiento, entonces uno de los cadáveres que no había tocado la otra vez era una mujer muy obesa y con lo cual tenía más posibilidad de tener alguna muestra en su interior. Cogió las muestras, se las entregó al profesor y juntos consiguieron de alguna manera secuenciar o sacar el ADN de este virus, y ahí se sabe ya que era una mutación que procede de las aves, que infectó al ser humano a través de una mutación. Se sabía toda la historia. O sea, que uno de los virus más letales de la historia, llamado gripe española, logra, entre comillas, resucitar gracias a esta doble intervención. 50 años de paréntesis y con el ejército americano ahí. Claro, entonces no me extraña que muchos escritores de bestsellers, conocemos unos cuantos que han tenido gran fama metiéndose en el tema vírico, porque sigue habiendo ahí un terror, yo creo que a lo invisible, evidentemente, ¿no? La vulnerabilidad. Tenemos todo tipo de comodidades en nuestro mundo, las armas, los conflictos, estamos viéndolo ahora, ¿no? Son como evidentes, pero nada más terrible para el ser humano, creo yo, que este enemigo invisible. Y tú, doctor, decías, es muy importante, que quizá el bioterrorismo, esa palabra que siempre la tenemos por ahí, que ahora vuelve a salir, ese sí que es el gran temor que puede ocurrir, ¿no? Que no es tan difícil quizá manejar este tipo de elementos, este tipo de reacciones, ¿no? Realmente en el panorama actual en el que vivimos es un escenario, podríamos decir, plausible. Y es verdad que hay un miedo real porque efectivamente varios investigadores, a nivel nacional, en Estados Unidos, han recalcado que hay que realmente intentar custodiar realmente este tipo de virus. Obviamente este es absolutamente inocuo. Claro, pero hay otros que no. Pero hay otros que no. Entonces es extremadamente importante custodiar este tipo de tubos, digamos, dentro de una cadena absolutamente de alta seguridad. ¿Qué sería lo más peligroso en el aspecto de nuevos hallazgos? ¿Que surgiera algún tipo de virus en estas expediciones al Ártico? Bueno, realmente estábamos hablando antes en Camerino, comentando que obviamente el cambio climático es verdad que es un hecho y ya hay muchísimos artículos científicos que ya claramente contrastan que algo está cambiando en el planeta, ¿no? Y por ejemplo, le estaba comentando aquí al periodista que no solo nos debe preocupar en este caso, esto es a mi manera de ver casi anecdótico, este virus gigante, de verdad que ejemplifica mucho, pero por ejemplo, algo muy real, que reputados científicos americanos como la doctora Rita Colwell han comentado es cómo puede cambiar epidemias de cólera por el cambio climático, es decir, por el calentamiento global, la bacteria, digamos, causante del cólera, que es Vibrio cólera, habitualmente vive en zonas, digamos, con una temperatura adecuada para su vida. Si aumenta la temperatura del mar, puede propiciar que esta bacteria, digamos, prolifere en zonas donde habitualmente no era tan, digamos, proclive a producir epidemias. Esto puede ser un hecho, y esto lo han recalcado, publicado científicamente, y esto podría ser un peligro real. Se está trastocando el ecosistema del planeta, clarísimamente. Que aparecieran, digamos, epidemias de cólera donde antes era insospechado encontrar que a lo mejor, pues esto no... Y obviamente una causa es el aumento de temperatura del océano. O sea, está interrelacionado completamente, por ejemplo. Se está cambiando un poco el pool del planetario. Hay quien dice, sería otro tema, ¿no? En qué parte hay culpa del ser humano o no. Y claro, estos habitantes invisibles de la naturaleza, tan pequeños, tan poderosos también en ocasiones, tan desconocidos, también mueven sus piezas, como ahora está ocurriendo. Hemos intentado hacer una mera aproximación a raíz de este maravilloso artículo. Nuestra felicitación, los virus que resurgen por el deshielo, que haya muchas más investigaciones, que nos ilustréis con nuevos reportajes y que a nivel científico, pero con clara vertiente divulgativa, podamos aprender más. Os lo agradezco muchísimo a los dos, de verdad. Un placer. Muchas gracias.